pasado que llegas a algún lugar, algún cuarto, una habitación cerrada y te da un mal olor? Y tú comienzas a preguntarle a las personas que están en ese cuarto que si les da ese mal olor, porque a ti te incomoda. Y las personas responden que no sienten ningún mal olor, que para ellos está todo bien. Y pasa la hora, 2 horas, varias horas, y de momento ya el mal olor para ti se ha convertido en algo normal. Tú vienes de afuera, experimentas que hay algo malo en ese cuarto, pero con el tiempo te unes a la misma corriente de los demás y ya el olor para ti no es molesto. Hasta que llega alguien de afuera de nuevo y se da cuenta de que hay algo malo en esa habitación. Y lo mismo ocurrió, si ustedes se acuerdan, la historia de Nehemías. Cuando Nehemías se enteró de la condición en la que se encontraba el pueblo, porque un hermano de él, Ananí, en el primer capítulo le trajo la noticia acerca de la condición en la que estaba el pueblo, en la que se encontraba el pueblo. Más adelante nosotros vemos cuando Nehemías logra llegar a Jerusalén y ve las murallas. Él está reunido con el pueblo y le dice: ustedes no se dan cuenta de la condición en la que estamos. Ustedes no ven las murallas en la condición en la que están. Nehemías tiene que venir de afuera para mirar, reflexionar, observar, analizar y darse cuenta de que algo no andaba mal, de que algo andaba mal, de que algo no estaba bien en el pueblo. Las murallas estaban derribadas. Cuando nosotros pensamos en las murallas de Jerusalén, por ejemplo, debemos pensar en dos cosas. Las murallas proveían ¿qué? Protección del enemigo. Si las murallas están derribadas, el acceso al enemigo está abierto, garantizado. El enemigo entra en cualquier momento, destruye, corrompe, disuelve, divide. Y otra cosa, cuando las murallas, hablamos de las murallas, Jerusalén en este caso, hablamos de la gloria de Dios. Era la ciudad que representaba el nombre del Señor. Y unas murallas derribadas hacían ver al pueblo en oprobio, un pueblo del cual muchas naciones se estaban burlando de él, y era el pueblo que representaba a Dios. Esas murallas representaban protección y representaban la gloria de Dios. Esas murallas tenían que ser levantadas para que el pueblo pudiera tener defensa y para que el pueblo pudiera representar debidamente al Dios del cielo. Cuando nosotros miramos nuestras iglesias hoy en día, nuestras vidas, nuestras familias, cuando nosotros miramos en qué condición nos encontramos nosotros con respecto a Dios, cuánto terreno el enemigo ha adelantado, cómo está tu casa, tu familia, tu iglesia, cuánto terreno le hemos permitido al enemigo. Y muchas razones por las que le hemos permitido al enemigo entrar, tomar terreno, destruir muchas familias, corromper el testimonio de muchas iglesias, y mucho es porque hemos dejado de edificar. Hemos dejado de edificar, y lo primero que nosotros necesitamos para edificar debidamente nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias es darnos cuenta de la necesidad que hay. Necesitamos ser conscientes, tener un sentido de urgencia por la necesidad que hay de edificar. Mientras nosotros vivamos en esta tierra, nosotros que estamos en este mundo caído, que vamos a tener batallas y luchas, necesitamos estar edificando siempre, fortaleciendo nuestra vida espiritual en el Señor, fortaleciendo a los demás que nos rodean, fortaleciendo nuestras iglesias, edificando, levantando, construyendo junto con el Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Pero Él va a edificar su iglesia mediante la colaboración de nosotros mismos, que somos las piedras vivas mediante las cuales Él va edificando su iglesia. Ahora, si nosotros pensamos un poquito más allá y nos damos cuenta de la estrategia que usó Nehemías para construir el muro, si nosotros vamos al capítulo 3, nos damos cuenta que la mayoría de las personas que construyeron o que edificaron este muro, construyeron espacios delante de su casa. Delante de su casa. Y dice tal y tal, construyeron, reedificaron o arreglaron la muralla que estaba de tal distancia de su casa a tal distancia. La mayoría fue así. Y la mayoría fueron hombres que dirigieron o lideraron a su familia en la construcción. Qué importante, si nosotros queremos ver familias sanas, iglesias sanas, edificadas, sólidas sobre la roca, si queremos ver esa protección en contra de los ataques del enemigo, si queremos ver que nuestras familias y nuestras iglesias glorifiquen a Dios, necesitamos empezar los hombres, necesitamos empezar tomando
nuestro lugar, edificando nuestras casas. Es una responsabilidad que muchos hombres no han querido asumir. Las familias hoy en día están como están porque los hombres han descuidado su rol. Y esa fue la estrategia que usó Dios mediante Nehemías. Los hombres van a liderar a sus casas en construir la muralla frente a sus casas. Nosotros queremos ver iglesias, ¿verdad?, que marquen la diferencia, iglesias poderosas en el testimonio de Jesucristo, iglesias que sean sal y luz. Pero esto comienza con el hombre tomando su responsabilidad en edificar las murallas de su casa. Su vida primero, su casa, su esposa y sus hijos, guiarlos, liderarlos espiritualmente, fortalecerlos, llevar la autoridad de Cristo a su casa. Esto va a permitir que cuando estas familias sólidas en el Señor componen la iglesia es sólida. La iglesia no es simplemente un montón de gente, la iglesia comienza con la familia. Y el hombre es el líder y el siervo y el que dirige y guía en amor a su esposa y a sus hijos. Esa fue la estrategia que Dios utilizó. Nuestras iglesias, tal vez hoy en día muchas de las iglesias dan un mal testimonio y no están sólidas en el Señor, empezando por los hombres. Un hombre que lidera su casa y ama a su esposa como Cristo amó la iglesia, instruye a sus hijos en la instrucción del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar a ver iglesias saludables, sanas, sólidas en el Señor Jesucristo. Nos tenemos que dar cuenta primero, como Nehemías se dio cuenta de la condición en la que estaba la iglesia, en los muros de Jerusalén. Y él fue a Jerusalén a darle esta noticia, a despertar el corazón del pueblo. Ustedes no se dan cuenta de la condición en la que están. Ustedes no se dan cuenta. Estuvieron tanto tiempo en ese ambiente de las murallas caídas que ya ellos entraron, se les hizo normal que las murallas estuvieran como estaban. Habían descuidado el testimonio. Es la nación que representa a Dios. Entonces Nehemías llega de afuera y les dice: esto está mal. Esto necesita ser edificado. Tenemos que levantarnos y edificar. Y el pueblo gritó: levantémonos y edifiquemos. Porque se hicieron conscientes de la necesidad. Cada uno de nosotros, mientras estemos en esta tierra, tenemos que continuar edificando. Y más hoy en día, que vemos cada vez más la iglesia perdiendo testimonio, perdiendo solidez y fortaleza. Necesitamos poner manos a la obra, ser conscientes, tener esta urgente necesidad y usar la estrategia que usó el Señor a través de Nehemías. Los hombres necesitamos levantarnos y edificar, necesitamos examinarnos. Cuando Nehemías recibió esta noticia, él se sentó a reflexionar y lloró y hizo duelo por algunos días y ayunó y oró al Dios del cielo. Hagamos lo mismo nosotros, dejémonos de juego, esto es serio. El enemigo entra, divide, trae divorcios, divisiones, destruye a nuestros hijos, destruye a nuestras iglesias, todo porque descuidamos la edificación a la cual hemos sido responsables, a la cual hemos sido llamados a edificar, a fortalecer nuestras familias y nuestra iglesia. Pongamos manos a la obra, levantémonos y edifiquemos. Amén.